La Gran Enciclopedia de Economía define mercantilismo como una corriente de pensamiento económico que cubre prácticamente toda la moderna, según la cual la prosperidad económica se alcanzaba fomentando la agricultura y la industria, a fin de aumentar las exportaciones y restringir las importaciones, para acumular de este modo oro y demás metales preciosos, el mayor exponente de la riqueza de las naciones para aquella época. Como una nación no se puede enriquecer si no es a costa de otra. Se empobrezca, según la máxima de esta corriente de pensamiento. Para instrumentar esta política, el mercantilismo recurrió a todo tipo de prácticas de intervención del Estado en la economía y la protección del comercio exterior, y agrega, la regulación estatal y la promoción de industrias manufactureras alcanzó su máximo esplendor en Francia con Jean-Baptiste Courbet en el año 1619 hasta 1683, ministro de Finanzas de Luis XIV. Mientras que el capitalismo tiene entre sus principales características el acopio del capital como eje de la vía económica, pues el capitalismo consiste en un régimen de bases económicas en la cual la titularidad de los recursos de producciones de carácter privado. Estos medios operan en base al beneficio, mientras que las decisiones financieras se toman en función de la inversión del capital y con miras a la competencia por los mercados de consumo y el trabajo asalariado. La clase social más alta que se enmarca en este modelo recibe el nombre de la burguesía capitalista. La definición de capitalismo, de todas formas, no es exacta. Las democracias liberales, por ejemplo, entienden al capitalismo como aquel sistema donde la producción, la comercialización y los valores de bienes y servicios resultan establecidos y condicionados por alguna forma de libre mercado. Capitalismo, todos los implicados actúan y se comprometen de acuerdo a los intereses que posean. El capitalista, quien dispone de los recursos, pretende ampliar su beneficio por medio de la acumulación y reproducción del capital. El trabajador, por su parte, cumple con su labor para recibir una retribución material, el salario. Los consumidores buscan obtener la mayor satisfacción o utilidad posible al momento de adquirir productos o contratar servicios de diversa índole. Venezuela, la intervención tan marcada de Estado en materia económica y las crisis inflacionarias, las devaluaciones, nos llevan a pensar que estamos frente al mercantilismo deforme, donde unas pocas son beneficiados bajo el disfraz de un socialismo utópico. Hoy en día se empieza a interpretar y usar la palabra mercantilismo de forma diferente. Nos parece que lo hacen basado en la palabra mercantil, que significa, según el DRAE, adjetivo perteneciente o relativo al mercader, a la mercancía o al comercio, de allí que muchos confundan su verdadero significado. Aclarado esto, pareciera entonces que los comunistas y los socialistas adoptaron más que cualquier otro sistema las ideas del mercantilismo, siguieron ese camino y, como se sabe después de largo tiempo, muchas de esas prácticas resultaron un fracaso total. El mercantilismo que se ha exacerbado en Venezuela en los últimos años, extendiéndose como tal, cuando los individuos utilizan al Estado en beneficio propio, es lo que nos está destruyendo aceleradamente, asegura el presidente del Centro de Divulgación de Conocimiento Económico, CEDICE Libertad, Rafael Alfonso Hernández. Presidente del grupo Alfonso Rivas y CIA, con una dilatada y fructífera trayectoria como dirigente gremial, ya que fue expresidente de la Confederación de Industrias de Venezuela, CONIndustria, de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos y director de la Cámara de Comercio de Caracas, ejerciendo en los últimos años la presidencia de CEDICE, desde donde ha mantenido una lucha permanente por las libertades económicas, la defensa de derechos humanos, de la propiedad privada y de la libertad de expresión.
nos comenta que el mercantilismo es cuando el individuo utiliza al Estado para su propio beneficio, donde obtiene beneficios y prebendas que luego tiene que pagar de alguna forma a quien se le otorgó entonces este mercantilismo, que la verdadera definición de lo que hemos tenido nosotros en Venezuela marcadamente. Aquí, en lugar de ser el tipo más productivo, lo que tienes es que tener buenos contactos con el gobierno para que te den los dólares en Cadivi y como te den los permisos para que te conviertas en el único productor y que nadie te fastidie. Esta es la pura verdad, señala el empresario. Recordó que los gobiernos totalitarios tienen dos grandes amigos. Uno es el miedo, que este gobierno lo sabe manejar muy bien, y el otro es el bolsillo. Hay muchos empresarios ganando muchísimo dinero que, a pesar de que no comparten la forma como este gobierno hace las cosas, prefieren pasar agachados, quedarse callados la boca para que no les quiten el buen paquete del bolsillo. Así que no te metas conmigo, déjame funcionar, este mercantilismo es el que nos está ahogando y nos está destruyendo. Consideramos que el más importante debate que los venezolanos tenemos desde antes en nuestras narices hasta nuestros horizontes mediatos no es otro que el modelo, el sistema o proyecto de país que queremos impulsar. Y para que no se diga que andamos con rodeos, consideramos que desde el mercantilismo o premodernismo en que estamos estancados es absolutamente imposible salir hacia un socialismo de una vez, y que no tenemos otra opción sino la de modernizarnos y avanzar tan acelerada, lúcida e inspiradamente en el futuro como podamos, hacia un verdadero capitalismo, tal y como lo están haciendo todas las naciones del planeta, con las únicas dos versiones, rezagadas y extraviadas todavía en la Guerra Fría, y todo indica que prontas a ratificar, de Cuba y Corea del Norte. Pretender, como lo está proponiendo el gobierno, la construcción de un socialismo a partir de un grado de desarrollo absolutamente incipiente del capitalismo venezolano, o defender por mampuesto, como a menudo lo hace la oposición, la mera restauración del orden anterior a Chávez, no son sino maneras de continuar directa o indirectamente a la perpetuación de un status quo mercantilista o esencialmente precapitalista y hace tiempo enfermo y agotado, que amenaza con convertirnos en pocas décadas en la nación hazmerreír de América Latina, fuerte candidata a volverse la más atrasada luego de haber sido hasta los 70 la supuestamente más adelantada. Y esto no significa, como quizás algunos se empeñarán en demostrar, que el capitalismo sea el sistema non plus ultra de la historia, ni mucho menos, sino simplemente que lo vemos como una especie de dolencia insalvable en el camino desde nuestra actual niñez productiva y social hasta nuestra madurez productiva y social. O tampoco, sino todo lo contrario, que consideremos inevitable embarcarnos a construir las variantes más salvables y explotadoras del capitalismo reaganiano o busniano, cuando tenemos a la vista la experiencia de toda Europa y especialmente de todos los países escandinavos, de Canadá y Australia. Y cuando si hasta Japón y aún China, que están demostrando fehacientemente que es posible avanzar por los caminos del capitalismo con una clara vocación de justicia social que poco a poco va erosionando de manera